el sujeto activo y el sujeto pasivo. Así es que vamos a iniciar. Nuevamente, pues saludos, bienvenidos y feliz tarde también quienes están incorporando. Tenemos 34 asistentes, pues me parece, por respeto a ustedes, pues vamos a iniciar nuestra actividad. Entonces, también solicitarles, siempre hacemos una breve encuesta de la calidad de la señal. Pues gracias a Rafael, pues siempre puntual. Gracias Jennifer también. En un momento dado, pues ya tienen dos colaboradores muy eficaces que nos indican la calidad de la señal. Por favor, también, por esta área donde me encuentro había tormenta eléctrica. Entonces, si hubiese, gracias Rosemary, si hubiese algún corte de energía, pues les voy a agradecer de que me esperen en línea para poder incorporar nuevamente a la sesión. Entonces, espero que no se den interrupción y de ser así, se quedan en el salón virtual y yo me incorporaré en el momento de restablecer la señal, que espero que sea en breves momentos. Bueno, trabajemos. De esta manera voy a presentarles en nuestra respectiva, en este caso, diapositiva, que sería la que en este momento tienen ustedes en su pantalla. Y estamos entonces específicamente trabajando en el contenido de nuestro tema. Aquí estamos. Disculpen que hay ciertas fallas técnicas en este momento, pero este sería el tema por abordar, que se refiere o se relaciona a la denominada, bueno, elementos materiales de la relación jurídica. Bueno, ¿qué tendríamos por platicar? Superado el elemento personal, que por un lado está el sujeto activo, titular del derecho subjetivo, también conocido como pretensor o derecho habiente, y que por el otro lado pues tenemos al sujeto pasivo, conocido como obligado deudor, que es el titular del deber jurídico, que son los dos elementos personales de la relación jurídica. Pues acá vamos a platicar de los elementos materiales. Quiero que noten ustedes que específicamente lo que vamos a tener acá sería, por un lado, el hecho condicionante y por otro, pues vamos a platicar de el objeto del derecho. De esta manera, entonces, cuando nosotros hablamos de el hecho condicionante, quiero que ustedes tomen en consideración algo muy importante. Y va a estar determinado, como lo pueden ver, es un hecho o un acto jurídico. A través del mismo se ha realizado, materializado, concretizado un supuesto jurídico. Pero quiero que noten que en la doctrina a este elemento material de la relación jurídica se le denomina hecho condicionante. En primer lugar, vamos a establecer que se trata de un hecho o de un acto jurídico. Ya ustedes saben en qué consiste un hecho y en qué consiste un acto jurídico. Y la pregunta sería que hay un adjetivo que se le adiciona y es condicionante, y esto se debe a que de la realización o realización del mismo, pues va a depender el que surja o no la relación jurídica. En otras palabras, condiciona el surgimiento de la relación jurídica. Un surgimiento que está condicionado a la previa realización del denominado hecho condicionante, que no es ni más ni menos que un hecho, un acto jurídico a través del cual se realiza, materializa o concretiza un supuesto. ¿Entienden esto? Ahora, lo que nosotros vamos a encontrar, y algunos de ustedes que son contadores públicos, auditores o son peritos contadores, podrán ver que en materia fiscal, en las diversas leyes en donde se establecen tributos, se habla de los hechos generadores. Y ustedes podrán ver que si alguien, por ejemplo, se dedica a importar productos del extranjero, entonces surge un impuesto de importación. En un momento dado, si alguien pues, realiza una compraventa de un bien
mueble o mueble, pues surge la obligación de pagar un impuesto al valor agregado. Pero ese impuesto de importación, ese impuesto en un momento dado al valor agregado, o si alguien es poseedor o propietario de algún vehículo automotor, entonces está obligado a pagar el impuesto de circulación. En materia impositiva, esos denominados hechos generadores, pues son básicamente hechos condicionantes que se traducen en la realización de ciertos hechos o ciertos actos jurídicos, por supuesto, que de generarse eh, concretizan los supuestos jurídicos normativos y van a devenir consecuencias jurídicas. Pues les comento esto como un pequeño paréntesis para que ustedes puedan ver que hay hechos generadores en materia impositiva, que es básicamente un hecho, un acto jurídico que va a estar grabado de la realización del mismo, va a estar grabado con una carga en materia fiscal y esto genera entonces el hecho de que surja la relación jurídica tributaria, que sería entre el contribuyente, algunos hablan de tributario, y el fisco. Entonces existe esa relación. Derivada de que se generó un hecho generador, valga la redundancia, de un impuesto y se desarrolla esa vinculación entre el contribuyente y el fisco. Entonces, en la relación jurídica, este es el hecho condicionante. De la realización o no realización del mismo, depende el cumplimiento de esa relación jurídica, que no es más que un hecho, un acto jurídico realizando, materializando, concretizando un supuesto y por supuesto devienen las consecuencias de derecho. Y aquí es en donde se establece el nexo entre sujeto activo y sujeto pasivo. Y por lo tanto hablamos de que está condicionado el surgimiento de esa relación a la realización previa del hecho condicional. Y me parece que no hay mayor problema en este componente del elemento material de la relación jurídica, que es el hecho condicional. Ahora, ¿qué podríamos platicar? Estamos en esta materia, pues viendo los elementos, pero también, si ustedes se dan cuenta, existe otro elemento material de la relación jurídica y es el objeto del derecho. Aquí vamos a dejar muy en claro de que cuando nosotros hablamos del objeto del derecho como elemento más de la relación jurídica, vamos a reducir, obviamente, nos vamos a circunscribir a lo que es la pretensión y lo que es la prestación. Quiero que noten que existe un concepto jurídico fundamental, objeto del derecho, ¿se recuerda? Objeto de derecho, objetos del derecho, objetos de derecho. Entonces acá lo que vamos a hacer básicamente es diferenciar o distinguir, por un lado, el objeto del derecho como concepto jurídico fundamental, y ustedes recordarán que hacíamos referencia a hechos, actos, bienes, personas, situaciones, etcétera, que son susceptibles de una protección o tutela jurídica. ¿Se recuerdan ustedes del objeto del derecho como concepto jurídico fundamental? Pues claro, estamos hablando de esos campos de influencia que tiene la norma jurídica y también de aquellas materias en potencia en un futuro puede ser a corto, mediano o largo plazo, pues serán objeto de regulación jurídica. Pero dejamos por un lado el objeto del derecho como concepto jurídico fundamental y vamos a diferenciarlo, distinguirlo del objeto del derecho como elemento material de la relación jurídica. Y acá vamos a reducir ese concepto, objeto del derecho como elemento material de la relación jurídica, a dos aspectos, la pretensión y la prestación. Entonces, ese es el componente material en virtud del cual se relacionan los sujetos de derecho. ¿Quiénes son? Sujeto activo, sujeto pasivo. Entonces acá vamos a ver que hay
prestaciones y contraprestaciones, y que los sujetos de la relación deben mutuamente, por supuesto, guardarse, deben en un momento dado existir estas situaciones. Cuando nosotros hablamos de la pretensión, se ha dicho en la doctrina que es el sinónimo de solicitación. Entonces, esa solicitación para conseguir algo que se desea. Noten que en la pretensión hay una intencionalidad dirigida a alcanzar o obtener algo. Y ese algo que se desea alcanzar, pongan atención en esto, es la prestación. El ejemplo, veámoslo en el ámbito, por supuesto, procesal. Imagínense que un trabajador es ilegalmente despedido. Hay un despido injustificado. Entonces, noten esto. El trabajador, por supuesto, agota la vía administrativa y el patrono no hay modo que le pague. Y se ve en la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales en el ramo laboral y presentar una demanda en contra del patrono. Ahora, lo que nosotros vamos a ver acá, básicamente, es lo siguiente. El patrono, pues, le quedó a deudar 3 meses de salario, no le pagó 200 horas extras, no le ha pagado el bono 14. Y por lo tanto, el motivo realmente del despido fue porque el trabajador requirió de pago. El patrono se molestó y lo despidió. Bueno, entonces tenemos pretensión por un lado y prestación por otro. Y quiero que escuchen, y por supuesto la respuesta debe ser meditada a la pregunta o a las preguntas que voy a hacer a continuación. ¿Qué creen ustedes? Claro, sin micrófono abierto, por favor, ahí está el chat. ¿Qué creen ustedes que pretende? En otras palabras, ¿cuál será la pretensión del trabajador dentro de ese proceso, por supuesto, laboral? En este caso, la pretensión, por supuesto, en ese contexto va a ser una pretensión procesal, es que le paguen sus, ahí está el chat, que le paguen sus prestaciones. Prestaciones. ¿Entienden esto? Entonces, esto significa que hay una intencionalidad dirigida o encaminada a obtener algo. Hay una pretensión encaminada a obtener el pago de las prestaciones. Entonces, cuando ustedes vean en materia civil, la prestación básicamente suele en un momento dado ser el objeto, el contenido de las obligaciones. ¿Qué consiste esa prestación? En dar algo, en hacer algo, a abstenerse de un determinado comportamiento. Entonces, en un momento dado, se ha dicho de que en materia de elementos de la relación jurídica, tenemos el denominado objeto del derecho, en donde subyacen estos dos elementos, la pretensión y la prestación. Entonces hay una intencionalidad dirigida a la obtención de algo, hay una pretensión dirigida a la obtención de una prestación. Y a esto es a lo que se refiere, y en ese contexto debe entenderse el objeto del derecho como elemento material de la relación jurídica. Notan ustedes la reducción que hay en torno al alcance, o sea,
significado, sentido que tiene el objeto del derecho como elemento material de la relación jurídica que se ubica en la pretensión y la prestación. Muy distinta a la concepción de un objeto del derecho como concepto jurídico fundamental, y aunque tengan la misma denominación objeto del derecho, pues uno como concepto jurídico fundamental es muy distinto o diferente al otro, que es en un momento dado el elemento material de la relación jurídica. ¿Estamos claros en esto? Bueno, ¿qué podemos ver? Pues varios aspectos en torno relacionados con este tema, y por ese motivo es que disertamos estos componentes, son interesantes en la materia que en un momento dado pues se refiere a los elementos materiales de la relación jurídica, y que tendríamos básicamente pues estos aspectos. Mencionamos por un lado, en este caso hablamos del hecho condicionante, y ahora pues hablamos del objeto del derecho. Bueno, entonces continuamos. Lo que vamos a ver o entender en este momento básicamente es el tercer y último, y por supuesto no menos importante elemento de la relación jurídica. Y acá hablamos de los elementos o el elemento formal de la relación jurídica. Acá una pregunta más que obvia. La relación tiene ese calificativo de jurídica. Entonces viene la pregunta obligada. ¿Por qué creen ustedes que es jurídica esa relación? ¿O qué es lo que determina el carácter jurídico de la relación? Y ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Entonces son, obviamente, las normas jurídicas que regulan esa relación las que van a determinar el carácter jurídico o no de la misma. En otra palabra, o en otras palabras, pues podría preguntar si esa relación no tuviese o no existiese una norma jurídica que la regule, que la fundamente, entonces, ¿qué tipo o clase de relación sería? Y la respuesta es más que obvia. No habiendo una norma jurídica contemplada en el ordenamiento jurídico que regule esa vinculación, será cualquier tipo de relación menos jurídica. Entonces, por eso se ha dicho que ese calificativo de jurídica que tiene la relación obedece a la existencia de una norma que la regula. Y estos serían entonces los argumentos por los cuales estamos viendo que se da esta posibilidad de entender un elemento formal que va a ser definitivamente la existencia de la norma que le da ese carácter, que le da el calificativo de jurídica. Entonces, me parece que no habría mayor problema de entender. Ya hemos visto por acá, haciendo una recapitulación, en cuanto a los elementos de la relación jurídica, pues elementos personales, que son los sujetos que participan en la misma, sujeto activo, sujeto pasivo. El primero es el activo, es el titular del derecho subjetivo, y el pasivo es el sujeto titular del deber jurídico. Luego, en los elementos materiales de la relación jurídica tenemos el hecho condicionante, que no es ni más ni menos que un hecho, un acto jurídico a través del cual se realiza un supuesto y hace que surjan las consecuencias, y de ahí se condiciona el surgimiento de la relación jurídica, el hecho condicionante. Y por otro lado, pues hablamos del objeto del derecho, que se reduce a básicamente estos dos componentes, que es la pretensión y es la prestación. Una intencionalidad dirigida a lo tensalvo, y es en donde vinculamos los elementos materiales de la relación jurídica. Y finalmente estamos hablando del elemento formal que va a estar constituido en la norma jurídica, puesto que es esa norma del ordenamiento jurídico la que regula la vinculación y por lo tanto adquiere ese carácter. Se requiere, es indispensable la existencia de una norma de derecho que fundamente esa relación, y esto le da el carácter de jurídico. Hasta acá podríamos mencionar que son componentes que se mencionan en el programa, pero lo que viene a continuación es una adición, una situación extra. Por supuesto, hay un plus en el desarrollo de este tema, y vamos a desarrollar algunos aspectos interesantes que se refieren básicamente a lo siguiente, y es en cuanto a las clases de la relación jurídica. Y de comentarles que juristas de la talla, porque es justo reconocerlo, del abogado, el mártir de nuestra casa de estudios, el licenciado Santiago López Aguilar,
en una monumental obra que tiene, Introducción al Estudio de Derecho, por supuesto en su tomo 2, él nos presenta una clasificación de la relación jurídica y menciona una relación que tiene carácter sustantivo y una relación que tiene un carácter adjetivo procesal. ¿Qué es lo que hace la diferencia y lo que determina el carácter sustantivo o adjetivo de una relación jurídica? Entonces acá vamos a fijar nuestra atención en lo que viene a continuación, y quiero que ustedes lo pongan, le pongan atención a esto para que puedan entender por qué se habla de una relación sustantiva y por qué se habla de una relación jurídica adjetiva o procesal. Entonces, veamos la primera. En el caso de una relación jurídica sustantiva. Bueno, yo creo que voy a hacer algo con ustedes para no distraerlos en su, en su razonamiento. Veamos algo. Después les voy a regresar la diapositiva. Partamos, en primer lugar, de un caso. Quiero que escuchen esto. Juan y Pedro celebran un contrato que es típico de cesión de derechos de uso, sería un contrato de arrendamiento entre Juan y Pedro. A través de un acto jurídico bilateral, que es un contrato, pues ellos materializan el supuesto jurídico contenido en el artículo 1880 de nuestro Código Civil. Contrato de arrendamiento es un contrato, por supuesto, ya mencionamos, de cesión de derechos de uso, en virtud del cual un sujeto arrendante, denominado arrendante o arrendador, y que es propietario de un bien, pues, lo da o cede su uso o goce a otro sujeto, y es un bien, por supuesto, inmueble, o puede ser un bien mueble no fungible, que es no consumible o no deteriorable por su uso. Entonces, él cede el uso o goce de ese bien a otro sujeto, este es el arrendatario, quien se obliga a pagar por ese uso un determinado precio. Bueno, entonces tenemos Juan, propietario de un local comercial, pues lo da en alquiler a Pedro. Entonces celebraron un contrato de arrendamiento. Hablemos básicamente de condiciones que no pueden faltar. Pues hablemos 2 años plazo para uso comercial, 5,000 quetzales mensuales en concepto de renta. Bueno, dejemos por ahí esas condiciones. Hay más, pero dejémosla ahí. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta de algo y fijen su atención en estas preguntas. Del primer mes hasta el último, estamos hablando de 24 meses, que son 2 años. Pedro, como inquilino, en calidad de arrendatario, pues puntualmente pagó. Pagó los 5,000 quetzales que él se comprometió en concepto de, bueno, el Código Civil habla de un precio, pero hablamos de una renta. Al finalizar el plazo, al finalizar los 2 años, entonces viene Pedro y le dice, Juan, pues le agradezco por haberme alquilado su local, pero ya no voy a requerir del mismo. Aquí están las llaves, le entrego el local. Fue un gusto haber eh, estado vinculado jurídicamente con usted y nos vemos, hasta pronto. Desde el primero hasta el último mes, canceló. Vienen preguntas. ¿Estuvieron ellos jurídicamente relacionados? La respuesta es más que obvia, sí. ¿Estuvieron relacionados? Sí. Es indiscutible. Vemos que hubieron consecuencias recíprocas, jurídicas recíprocas que surgieron para ambos, sí. Entonces, esos derechos subjetivos y esos deberes jurídicos se cumplieron y se hicieron valer, sí. ¿Hubo relación jurídica, insisto? Sí. Ese es un primer caso. Pero planteemos algunas modificaciones que serían estas. El primero, segundo y tercer mes
Pedro pagó. Cuarto, quinto, sexto y séptimo mes ya no pagó. Fíjense atención en esto. Ya tiene 4 meses de atraso. Y a pesar de que Juan ha hablado de diversa manera, con Pedro no le paga. Pregunta interesante. ¿Siguen estando ellos relacionados jurídicamente? La respuesta es más que obvia, sí. Entonces, resulta que el sujeto activo, pretensor o derechohabiente, en este caso, pues vamos a hablar de Juan como propietario del inmueble y tiene la calidad de arrendante o arrendador, dado que está proscrita o erradicada la justicia por mano propia, tendrá que ejercitar un derecho subjetivo público, como será la acción, lo cual implica que va a acudir a un órgano jurisdiccional competente y va a solicitar formalmente la iniciación de un proceso judicial en contra de Pedro, que es el inquilino, y lo demanda ante los tribunales de justicia. Entonces acá podemos ver, y esto es lo que nos explica el profesor Santiago López Aguilar, dos tipos de relaciones. En el primer caso planteado, en donde, por supuesto, se ejercitaron los derechos subjetivos y se cumplieron efectivamente los deberes jurídicos, recuerdan del primer mes hasta el último, durante esos 2 años, entonces hubo relación jurídica entre estos sujetos, sí. Hubo ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones o deberes, sí. Pero quiero que escuchen esto. Hubo conflicto, hubo controversia entre los sujetos del primer caso y la respuesta es obvia, no. No hubo confrontación, no hubo contienda, no. Se hicieron valer los derechos y se cumplieron voluntariamente los deberes u obligaciones, sí. No hubo conflicto entre los sujetos, pero estuvieron jurídicamente relacionados, sí. Relación jurídica sustantiva. En el segundo ejemplo, del primero al tercer mes pagó, pero del cuarto al séptimo mes ya no pagó el inquilino. Noten que acá, a diferencia del primer caso, que en el primer caso, ¿cómo terminó la relación jurídica al vencer el plazo? Él entregó las llaves del local, entregó el inmueble en perfectas condiciones y estrechón de manos, nos vemos, hasta luego y es un gusto haber sido su inquilino, pero hasta aquí nomás. Entonces no hubo conflicto, no hubo contienda. Pero en este segundo hay controversia, sí. En la doctrina hablan de litis. Claro que la hay. Pero en este segundo caso, en la relación intervino alguien más, que originalmente no estaba contemplado. ¿Y saben quién es ese sujeto que intervino? Sí, es el juez. De esta manera, vemos que esta segunda relación, que es la denominada adjetiva o procesal, a diferencia de la sustantiva, que se caracteriza, este es el elemento importante de la sustantiva, por la ausencia de litis. No hay conflicto, no hay controversia. Y que algunos autores nos dicen que la relación jurídica sustantiva se da en la denominada fase normal del derecho,
Y cuando se da la fase normal del derecho es aquella fase en la cual los derechos subjetivos se ejercitan voluntariamente y los deberes jurídicos se cumplen voluntariamente. Pero en la adjetiva o procesal, la diferencia específica es la presencia de litis. Hay conflicto, hay controversia entre los sujetos que forman parte de la relación jurídica. Y es más, en esta, en la adjetiva o procesal, interviene alguien más que originalmente no se encontraba y es el juez. Bueno, entonces, ahora sí, vuelvo a la presentación y ustedes van a entender lo que en un momento dado pues menciona el texto. Entonces, como pueden darse cuenta, por eso nos dice el profesor Santiago López Aguilar, que en la sustantiva vemos que algunos autores la han dado en denominar una fase, una relación que se da en la denominada fase normal del derecho, porque en contraposición podríamos pensar, bueno, entonces existe una fase anormal del derecho, pero esta fase o dimensión que se suscita, vemos que está determinada porque no hay pleito, no hay conflicto, no hay controversia. Es lo que los autores denominan ausencia de litis. Esta es la nota que la distingue a la sustantiva. La palabra litis, por supuesto, se deriva de la palabra litigio. Hay contienda, hay enfrentamiento, hay disputa, hay discusión. Entonces ya vimos un ejemplo de una relación jurídica sustantiva en el primer caso, donde no hubo ningún conflicto entre los sujetos parte del contrato y por lo tanto elementos personales de esa relación jurídica contractual. Ahora bien, siendo así, pues tendríamos, por supuesto, un aspecto importante que sería básicamente el siguiente. Ustedes ven una imagen para establecer de una manera más gráfica esa relación armoniosa de carácter jurídica en su dimensión sustantiva. Ahí están los sujetos, ahí está Juan y Pedro, nadie más. Cumplieron el plazo, se entregó el inmueble, se cumplieron todas las obligaciones, no hubo problema. ¿Hubo relación jurídica? Sí. Caracterizada por la ausencia de litis entre los sujetos de la relación jurídica. Ahora bien, tenemos otro lado, hay otra posición, y es la relación jurídica objetiva procesal. Ya ustedes tienen una noción hacia dónde se dirige este tipo de relación jurídica. Entonces pueden ver que en esta es una segunda clase de relación. Esta se suscita, en otras palabras, se origina por el incumplimiento. ¿Incumplimiento de qué? De los deberes jurídicos primarios, que son aquellos que originalmente fueron contraídos por los sujetos de la relación jurídica. Y debido a que se incumplió con un deber que originalmente debía cumplirse, pero no se hizo, entonces el sujeto activo, pretensor o derechohabiente, accionó ante los órganos jurisdiccionales. ¿Esto qué significa? Que el titular del derecho subjetivo, viendo que el obligado no le cumple el deber que tiene para con sí mismo, entonces tuvo que demandarlo, dado que está proscrita o erradicada la justicia por mano propia, entonces lo demandó ante los órganos jurisdiccionales, ante órganos del Estado creados o instituidos para ejercer jurisdicción, que tienen la potestad, que es una función pública y técnica, de aplicar el derecho a casos concretos que han sido sometidos a su conocimiento, dirimir esos conflictos y resolver los mismos a través de una resolución, que es a través de la cual normalmente se le pone fin a un proceso y es una sentencia. Entonces acá, como ven, el sujeto activo, en este caso Juan, pues tuvo que accionar, ejercitar su derecho de acción y solicitar formalmente la iniciación de un proceso judicial en contra de Pedro.
Y aquí ya se involucró a ese organismo investido de jurisdicción. En este caso hablemos del juez. Y él, hablando del juez, va a participar, en este caso, en esa relación jurídica que si se hubiese cumplido con los deberes contraídos originalmente, pues se queda en sustantiva, pero acá como ya debido al incumplimiento del deber originario, entonces surge esta relación. Y la nota que va a caracterizar a esta clase de relación jurídica denominada adjetivo procesal, pues ahí está resaltado en rojo, pues es por la presencia de litis, hay conflicto, hay contienda. Entonces, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de dicha relación jurídica. Bueno, entonces ya ustedes tienen esta noción de estas clases de relación jurídica. Y obviamente, pues, ¿cuándo va a terminar esa relación jurídica? La sustantiva terminó cuando venció el plazo, y por supuesto, hubo expresión de manos, nos vemos, ahí terminó. Así como de una manera armoniosa comenzó, así también finalizó, se extingue. En la adjetiva procesal, por supuesto, se dicta la sentencia, se condena a que entregue el inmueble, a que paguen los montos de renta que están atrasados. En si hay que reparar daños y perjuicios, pues tendrá que hacerlo el inquilino y se le condena en costas procesales, que implicaría pues el cobro de los gastos en los que se vio obligado el sujeto activo, en este caso el actor o demandante, para poder llevar a juicio y hacer valer su derecho en juicio. Entonces, las denominadas costas procesales. El demandado, en este caso Pedro, pues, cumple con la sentencia del juez y ahí se extingue la relación jurídica adjetiva o procesal. Bueno, entonces ya vimos que esto nos presenta el profesor Santiago López Aguilar, que es muy interesante. Si necesitamos una gráfica, entonces, de una relación jurídica de carácter adjetivo procesal, pues qué mejor que esta que tienen en su pantalla. Vemos entonces enfrentados al sujeto activo y al sujeto pasivo. Eso significa que hay litis, hay controversia. Y está el juez, en un momento dado como garante dentro de esa contienda judicial de que se cumplan con los requisitos y los principios del debido proceso, dirimiendo, lo que implica resolviendo un conflicto de intereses entre partes determinadas, dictando la sentencia como una de las resoluciones judiciales a través de las cuales normalmente se le pone fin al proceso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Hay tanto por platicar, pero me parece que a estas alturas desarrollamos puntos importantes de la denominada relación jurídica, que sería la definición. Hablamos también de los elementos y finalmente hablamos de una clasificación de la relación jurídica. Y con estos aspectos me parece que puedo dar por terminado este tema referido o relacionado con básicamente estos que serían los medios, por supuesto, de o elementos de un concepto jurídico fundamental como lo es la respectiva, podemos decir así, el respectivo concepto jurídico fundamental. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Hasta acá estaríamos terminando con este componente. Ya tendríamos básicamente el componente específico. Vamos a generar y retornar entonces con ustedes, dando por finalizado este punto, pero también es importante determinar básicamente lo siguiente. Tendríamos a continuación, pues básicamente un aspecto interesante. Cuando nosotros hablamos de nuestra respectiva relación, pues vamos a generar
el siguiente componente. Vamos a ver aquí algunos aspectos importantes. Veamos. Entonces tenemos en principio algunos elementos necesarios. Vamos a entrarle al otro concepto que se refiere básicamente a estos componentes. Luego de haber mencionado la relación jurídica, pues lo que vamos a tener en este momento pues sería básicamente lo siguiente. Vamos a hablar de los conceptos de pretensión, de acción, pretensión y proceso, y la petición, por supuesto, para referirnos en este aspecto a los conceptos jurídicos fundamentales que seguidamente pues tenemos nosotros en esta opción. Bueno, veamos entonces algunos componentes. Si hay unas cuestiones técnicas que no están funcionando acá, vamos a generar entonces los elementos, disculpen, vamos a generar algunos aspectos necesarios. Vamos a ver acá. Veamos entonces, tendríamos en esta oportunidad, pues veamos por acá, en el contenido, obviamente, de nuestro programa, se nos va a pedir o se nos van a requerir estos componentes que son básicamente extraídos en este caso, del mismo programa. Entonces, veamos por acá. Tenemos en este aspecto, a ver, algo está ocurriendo por acá que no nos permite, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Veamos. Tendríamos básicamente en el contenido temático, petición, acción, pretensión y proceso, definición de estos conceptos y la relación entre cada uno de ellos. Entonces, en ese contexto, pues lo que vamos a ver básicamente es lo siguiente. Tendríamos, en cuanto a la petición, que es uno de los conceptos que aparecen en su programa, quiero que noten que este es otro concepto jurídico de carácter fundamental material. Obviamente, la petición es un derecho subjetivo público, porque este derecho lo hacemos valer frente al Estado. Por eso tiene carácter público. Se ha dicho que tiene un carácter relativo, y la manera de explicar el carácter relativo que tiene este derecho de petición es porque le corresponde una obligación especial de personas determinadas. Y como ustedes pueden darse cuenta en la pantalla, es deber de las autoridades ante quienes está realizando la petición, las autoridades hacia quienes se está dirigiendo el peticionario, para en un momento dado, por supuesto, debe acordar, debe comunicarle al interesado lo que resuelto dentro del tiempo, por supuesto, establecido por la ley. Ahora, cuando nosotros hablamos de la petición, entonces vemos que involucramos a los particulares, ya sea personas jurídicas individuales o personas jurídicas colectivas, que frente al poder del Estado realizan peticiones. Estos órganos, investidos, por supuesto, de autoridad, están siendo requeridos, que se están haciendo peticiones. Y las autoridades titulares de esos órganos, por supuesto, eh, públicos, están en la obligación no de acceder a lo que se está pidiendo, sino de resolver la petición, ya sea concediendo o negando lo que se está pidiendo. Por supuesto, informarle lo resuelto. Entonces, es un derecho subjetivo público, por supuesto. Ahora, quiero que noten algo interesante de este derecho subjetivo de carácter público, porque nosotros podemos concebirlo
en base a algunas áreas del derecho. Y la manera en la que abordo este tema con mis alumnos es explicándoles que pueden haber dos ángulos visuales, por lo tanto son dos perspectivas jurídicas en torno a cómo entender a la petición. Y por un lado, como ustedes ven, lo vamos a hacer desde la perspectiva del derecho procesal, y la otra la vamos a ver dentro del contexto del derecho constitucional. Y ustedes se van a dar cuenta de que existen, por supuesto, en el fondo, se mantiene la idea de la petición, en particulares, ya sea personas individuales o colectivas, que le están realizando, están requiriendo, están pidiendo algo a la autoridad. Pero noten lo que va a ocurrir. Tenemos el primero de los ámbitos, que es dentro del contexto del derecho procesal. ¿Y qué creen ustedes que es lo que ocurre dentro de ese contexto? Pues algo muy interesante, pero del otro lado, pues tenemos también una segunda perspectiva de la petición, que es desde el punto de vista del derecho constitucional. Y lo que vamos a ver básicamente es lo siguiente. Quiero que ustedes noten que la petición dentro del ámbito del derecho procesal la podemos definir como requerimiento dirigido al juez. ¿Para qué? Para que dicte una resolución de contenido determinado. Tenemos entonces al sujeto que realiza la petición, que le está dirigiendo, le está requiriendo, le está pidiendo, en otras palabras, al juez. ¿A quién le pide? A una autoridad. ¿Quién es esta? El juez. ¿Y qué es lo que le está pidiendo? Ojo, que dicte, que emita una resolución de contenido determinado. Ahora, vamos a entender de que al tenor de nuestra ley del organismo judicial, allá en el artículo 141 en adelante, esta ley del organismo judicial en Guatemala establece tres tipos o clases de resoluciones que los jueces en ejercicio de su función jurisdiccional pueden emitir dentro de un proceso, siendo estas decretos, autos y sentencias. ¿En qué consiste un decreto? ¿En qué consiste un auto? ¿En qué consiste una sentencia? Pues del 141 en adelante de la ley del organismo judicial en Guatemala, pues se nos explica en qué consisten estas tres tipos o clases de resoluciones judiciales. Claro, en el caso de la sentencia, es una resolución judicial a través de la cual normalmente se le pone fin a un proceso. Entonces, volvemos a recapitular y vemos que en ese continente que es el proceso judicial, los sujetos parte, y son partes o sujetos procesales, tanto el actor, el que ejercita el derecho de acción, que es un derecho subjetivo público, como el demandado, le van a requerir, le van a pedir al juez que dicte resoluciones de contenido determinado, dentro del contexto del debido proceso. Entonces acá se habla de la petición desde el punto de vista del derecho procesal y cómo puede ser definida esa petición. Pero luego lo que vamos a tener, pues básicamente es esto. Ustedes pueden darse cuenta que en el ámbito del derecho constitucional, entonces tenemos una concepción muy distinta y más amplia de la petición. Porque el contexto del derecho constitucional, lo que vamos a encontrar, ustedes lo pueden ver acá, es que se habla de un derecho fundamental que tiene todo ciudadano. La ciudadanía es una condición que se adquiere al cumplir los 18 años de edad. Entonces, es un derecho fundamental que tiene todo ciudadano para dirigirse, quiero que vean ahí en la pantalla, a los poderes públicos, a fin de comunicarles un hecho, un estado de cosas y requerirles una actuación favorable, que se pronuncien al respecto. Ese derecho de petición dentro del contexto constitucional podrá ejercitarse de manera individual o colectiva.
Ahora, lo que vamos a encontrar en el contexto del derecho constitucional, pues es lo siguiente. Al tomar nosotros el texto de nuestra constitución política en Guatemala, podemos distinguir dos tipos o clases de petición en el ámbito constitucional. Un derecho de petición que es de carácter general y un derecho de petición que es de carácter específico. ¿En qué consiste uno y en qué consiste otro? Y estoy en el ámbito de la petición a nivel constitucional. Veamos entonces, en el caso de la primera, lo que vamos a encontrar básicamente es esto. En nuestra constitución política, en el artículo 28, se establece el derecho de petición en general. ¿En qué términos? Veamos. Los habitantes de la República de Guatemala, ¿quiénes? Los habitantes, tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad. ¿Qué autoridad? Cualquier autoridad. La que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Luego vemos que en materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Sobre este último punto, en nuestra Constitución actualmente vigente, se prohibió un principio que generalmente se venía dando en las constituciones anteriores, esto es en materia fiscal, un principio que se conocía con la denominación latina solve et repet, que significaba paga y luego repite, que consistía básicamente en que cuando un contribuyente pues estuviese en desacuerdo con el monto de un impuesto a pagar, por ejemplo, y él iba a discutir en un momento dado pues esa obligación tributaria que se le quería obligar, entonces lo primero que se le decía era, bueno, ¿quieres discutir? Muy bien, alegas o dices que es mucho lo que hay que pagar o es más de lo que tienes que pagar, primero lo pagas, estés o no estés de acuerdo, y luego vamos a dirimir si estabas o no en lo correcto. Imagínense ustedes semejante situación. Básicamente, esto vulneraba los derechos de defensa del contribuyente porque lo estaban venciendo anticipadamente sin haber sido tan siquiera citado y oído. Eso estaba como decirle, paga primero el impuesto y después discutimos si tenías o no la obligación de pagarlo. Entonces lo estaban básicamente condenando antes de tiempo. Entonces se consideró que era por supuesto, era un atentado al derecho de defensa y primero tenía que ser citado, luego oído y por último vencido, pero antes si él estaba en desacuerdo, pues primero se le exigía que pagara el impuesto y después discutiera si estaba o no de acuerdo con el mismo. Entonces, esta situación cambió en nuestra Constitución. En este tercer artículo se abolió ese principio, que era básicamente bastante drástico, de solve et repet. Bueno, pero al punto que quiero llegar es a este. En este 28 de la Constitución Política se regula el derecho de petición en general. ¿Quiénes tienen ese derecho? Habitantes de la República, de manera individual o colectiva, dirigen peticiones. ¿A quién? A la autoridad. ¿Qué autoridad? Cualquier autoridad. Pero quiero que vean que aparte de este artículo tenemos el 137. Porque habíamos mencionado que existe un derecho de petición que es de carácter general, pero hay uno que es más específico. Y ese específico, tal vez solo una solicitud. Frank Uriza, por favor, podría silenciar su micrófono, Frank.
Gracias, Frank. Entonces, al punto al que quiero llegar es a este. Ese derecho de petición, que ya es más específico, esto implica que hay una reducción y van a ver ustedes en qué consiste esa reducción. Derecho de petición en materia política. En materia política. Y materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. 137 de la Constitución. El derecho de petición del 28, ¿a quién corresponde? Habitantes de la República. Pero acá, 137 es un derecho de los guatemaltecos y es exclusivo. Toda petición en materia política deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, acá hay otro derecho de petición a nivel constitucional, pero es en materia política, en el 137. Y está un derecho de petición general, que aparece en el 28, que le otorga esa facultad a los habitantes de la República para dirigir peticiones, individual o colectivamente, a la autoridad. ¿Qué autoridad? Cualquier autoridad de cualquier órgano por del Estado. Y en las distintas variantes o vertientes donde se desarrolle ese derecho de petición ante autoridad, autoridad pública. Bueno, entonces, esta sería la manera de abordar y que yo les comento a mis alumnos para que puedan comprender lo que constituye la petición. Luego de la petición pasamos a la acción, otro de los conceptos jurídicos fundamentales materiales. Entonces acá pues tomamos las ideas de un ilustre jurista mexicano, Eduardo García Maínez, pero noten acá que Eduardo García Maínez cuando define la acción nos dice que es la facultad, entiéndase la autorización, de pedir a los órganos jurisdiccionales, entonces ya se suscribe a los órganos jurisdiccionales, a los tribunales de justicia y cortes, de pedir ¿qué? Ahí vean ustedes la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos. Ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa. ¿Será Pedro el padre de Arturito? Y hay que discutir en un juicio de paternidad y filiación extramatrimonial. Esclarecer una situación jurídica dudosa. O bien con el de declarar la existencia de una obligación. ¿Será que Pedro está obligado a pagarle $500,000 de quetzales derivado de un incumplimiento de un contrato? Y en un momento dado hay que establecer si existe o no la obligación. O podría ser que lo que se pretenda en un momento dado, pues ya no sea solo el conocimiento, la declaración, sino que se ejecute efectivamente ya una obligación o deber jurídico que está debidamente comprobado y por lo tanto hay que hacerlo efectivo. Ya aquí no hay que discutir, ya eso no está en discusión. Se establece de que existe la obligación y debe pagar una cantidad determinada y no lo ha hecho, hay que ejecutar. Y por eso podríamos ver los distintos tipos o clases de juicios que pueden haber. En este caso serían ejecutivos. Ejecutar, ya no se discute si existe o no, eso ya está más que demostrado. Entonces aquí lo que hay que hacer es cumplir, ejecutar. Bueno, entonces vemos que en este contexto hablamos de la acción. Entonces es una facultad. Cuando nosotros decimos que vamos a accionar ante los órganos jurisdiccionales es que vamos a ejercitar nuestro derecho de acción, que es un derecho subjetivo público como particulares, ya sea personas individuales o colectivas, las hacemos valer frente al poder público. ¿Y qué le pedimos? Que se inicie formalmente un proceso. La acción sería como cuando ustedes introducen la llave en el starter de su vehículo y lo arrancan. Entonces se ponen en marcha toda la mecánica operacional del debido proceso a través de la acción. Claro, hay algunos regímenes aplicables a la acción, hay acciones que son públicas, acciones que son privadas, acciones que son mixtas, pero todos estos aspectos básicamente se concretan en que la acción en sí es el mecanismo para iniciar o promover formalmente un proceso. El proceso judicial se inicia formalmente cuando se acciona. Y en eso consiste.
Luego, lo que vamos a encontrar básicamente es esto. Es un derecho subjetivo, se ha dicho en la teoría, en la doctrina jurídica, que es público. ¿Por qué? Porque lo hacemos valer frente al poder estatal, autónomo, por el cual la persona tiene la facultad de recurrir a la autoridad para que se declare, por supuesto, la existencia de un derecho, o se le presta auxilio, eh, que el Estado intervenga coactivamente para poder dirimir un conflicto de intereses. Entonces la acción básicamente va a ir representada en estos términos, esa facultad de solicitar formalmente la iniciación de un proceso. En materia de teoría general del proceso, los autores, en este caso los juristas, nos dicen que la acción en sí misma es una facultad o poder constitucional para promover la protección jurisdiccional de un derecho subjetivo. Obviamente nosotros entendemos de que uno de los medios para resolver conflictos pues ha sido el proceso judicial, no es el único. Y que también sabemos de que eh, la misma Constitución de la República, y aquí podríamos pensar en un artículo 203 del texto constitucional que nos indica que el ejercicio de esa función jurisdiccional, esto es, la potestad de aplicar el derecho a casos concretos sometidos a su conocimiento, le corresponde con exclusividad absoluta a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales creados o reconocidos por la ley. Ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia. Lo relacionamos ese 203 con el artículo 12 de la Constitución, que habla del debido proceso, el derecho de defensa. A nadie se le puede afectar en sus derechos si previamente no ha sido citado, oído y vencido, por supuesto en juicio, ante un juez competente y un procedimiento legal y preestablecido. Entonces está proscrita la aplicación de la justicia por mano propia y por lo tanto se ha instaurado el debido proceso, el cual a través de esa función pública y técnica que es la jurisdicción, pues serán los órganos jurisdiccionales los que van a dirimir esos conflictos. Entonces la potestad o la posibilidad de accionar y poner en marcha el debido proceso es una facultad constitucional. Es un derecho de instar, a abrir la instancia, es excitar, estimular, provocar la actividad jurisdiccional del Estado. Es como poner en marcha con la acción toda esa mecánica operacional del debido proceso. Y hablamos de un proceso judicial en donde las autoridades investidas de ese poder, que es la jurisdicción, van a resolver un caso concreto que ha sido sometido a su conocimiento porque tiene la obligación de hacerlo. Es un ejercicio exclusivo, una facultad absoluta. Entonces, de aplicar el derecho a casos concretos. Cuando nosotros desarrollamos esta temática, pues se hace necesario mencionar también, ya hablamos de este concepto de acción, pues también mencionamos la pretensión. Y era lo que yo les comentaba anteriormente en aquellos elementos materiales de la relación jurídica. La pretensión implica, conlleva la intencionalidad del sujeto dirigida a la obtención de algo. Obviamente, cuando la pretensión en un momento se genera o se ejercita dentro del ámbito o del contexto de un proceso judicial, hablamos de una pretensión, en este caso procesal. La pretensión, la intencionalidad dirigida dentro de un proceso para obtener algo de otro sujeto. Entonces, esto es la pretensión. Y lo que vamos a entender básicamente es lo siguiente. En ese contexto, la pretensión, se ha dicho, desde el punto de vista procesal, una declaración de voluntad, que puede ser que hay una intencionalidad de una persona que la realiza ante un juez competente y a su vez frente al adversario. Claro, ¿cuál es la pretensión que tiene el actor o demandante? Pues que el demandado le pague. ¿Y cuál es la intención, en este caso la pretensión que tiene el demandado? No pagar, porque lo tienen que demostrar. En ambas vías, como sujetos parte del proceso, actor o demandante y demandado, pues hay pretensiones procesales.
Hay intencionalidades dirigidas a la obtención de algo. Y esto lo realizan frente o ante un juez. Y por eso, en el contexto del debido proceso, esta pretensión es una pretensión procesal. En el contexto, se ha dicho de la teoría del proceso, que la pretensión es el objeto de todo proceso judicial. Y se habla de que su fundamento es un derecho de accionar que ha sido concedido, otorgado por la ley. El mismo se materializa en una demanda. ¿Quién es el que formula esa demanda? El actor. ¿Quién es el actor? El que ejercita la acción ante un correspondiente órgano jurisdiccional que va a ser obviamente competente y definitivamente tiene que seguir un proceso legal, procedimiento preestablecido, así como lo menciona nuestro texto constitucional en el artículo 12. Entonces ustedes pueden ver de que aquí está este otro concepto, es un concepto jurídico fundamental material y es la pretensión. Luego, obviamente, vamos a ver que hay un continente dentro del cual se desenvuelven todos estos conceptos. Recuerden ustedes que la acción en sí misma implica la potestad de iniciar ese proceso. El proceso se inicia derivado de que hubo una acción previa. Dentro de ese proceso le realizan peticiones al juez. Obviamente es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, si lo que se promueve es un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, en la parte del escrito o memorial, que es el término que se utiliza para referirse a esos documentos, de la demanda, pues vemos que hay una parte de peticiones que suelen, desde el punto de vista procesal, distinguirse en los memoriales dos tipos de peticiones. Unas peticiones que les denominan de trámite y unas que son de fondo. Peticiones de trámite, pues que se admita para su trámite la presente demanda en la vía del juicio oral de fijación de pensión alimenticia, de trámite. Que se tome nota del lugar que señalo para recibir citaciones y notificaciones dentro del presente proceso. Otra petición de trámite, que se tenga como mi abogado, director y procurador en el presente asunto al licenciado Federico Guillermo Huitzayala. Peticiones de trámite. De fondo, que se declare con lugar la presente demanda de fijación de pensión alimenticia promovida por fulana de tal en contra de fulano de tal y se le condene al pago de una pensión alimenticia mensual de 5,000 quetzales a favor de su señora esposa. De fondo, que se condene en costas al demandado. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que todas estas peticiones se realizan dentro de ese contexto que es un continente y es el debido proceso. La acción, pero inicia peticiones, requerimientos dirigidos al juez para que dicte una resolución de contenido determinado, pero subyace una pretensión procesal, hay una intencionalidad dirigida a la obtención de algo, y ese algo que se pretende obtener es la prestación. Entonces vemos que conjugamos en ese continente que es el debido proceso los diversos conceptos que hablamos de la acción, hablamos de la petición, hablamos de la pretensión. Entonces, por eso es que ustedes ven que en el ámbito jurídico el proceso constituye esa institución jurídica regulada por el derecho objetivo procesal, que éste fija las normas jurídicas que establecen la manera de aplicar las normas del derecho sustantivo o material, a través del cual los órganos del Estado con jurisdicción, los órganos jurisdiccionales, resuelven conflictos o controversias que han sido sometidas a su conocimiento. Entonces, en el caso del proceso, vemos que hay una secuencia de etapas o pasos lógicamente ordenados y que debe seguirse uno a continuación de otro. Entonces hay un camino por recorrer y ahí en este caso el proceso surge como un medio para resolver conflictos o controversias dentro de los contextos sociales. Pero he de comentarles de que el proceso, no solamente el proceso judicial,
no es el único medio de resolución de conflictos. Cuando nosotros hablamos de los medios de resolución de conflictos, pues podemos hablar de unos que son heterocompositivos y otros que son autocompositivos. Y lo que vamos a encontrar en los medios en un momento dado, heterocompositivos de resolución de conflictos, pues podemos ubicar el proceso judicial y podríamos mencionar el arbitraje. ¿Qué es lo que le da el carácter heterocompositivo a un medio de resolución de conflictos? Es el hecho de que la decisión o la resolución de ese caso va a depender de la voluntad de alguien más que es ajeno al conflicto. ¿Quién es ese sujeto ajeno al conflicto? Pues va a ser el juez o va a ser el árbitro cuando hay un proceso de arbitraje. Y cuando el juez dicta la resolución a través de la cual resuelve ese conflicto, pues se emite la sentencia. Y la voluntad tanto del actor o demandante y del demandado va a quedar subordinada a la voluntad del juez plasmada en la sentencia, les guste o no. Igual va a ser otro método heterocompositivo, como lo es el proceso de arbitraje, en donde cuando la materia lo permite, hay ciertos conflictos que se pueden resolver en métodos alternos y que no necesariamente van a ventilarse o resolverse contiendas o disputas ante los órganos jurisdiccionales estatales, sino que puede ser ante un árbitro, siguiendo el procedimiento o el proceso de arbitraje. Y esto básicamente lo podemos ver muy marcada la presencia en el ámbito del derecho privado, en donde el árbitro es el que resuelve esa controversia sometida al proceso de arbitraje, dictando una resolución que le pone fin al conflicto y es el laudo arbitral. Esos son métodos heterocompositivos. La voluntad de alguien ajeno a las partes en contienda es la que prevalece en la resolución del conflicto. Pero también podríamos platicar de otros métodos de resolución de conflictos que doctrinalmente se les han denominado autocompositivos. Y estos autocompositivos implican que la resolución del conflicto o la resolución al conflicto va a depender básicamente de la participación activa y la consecuente decisión que los sujetos parten en conflicto toman. Son protagonistas los sujetos en conflicto en la búsqueda de sus propias soluciones y que si bien es cierto, pueden ser motivados o ayudados por un tercero, que podría ser un mediador o conciliador. Estamos hablando de la mediación y la conciliación. Ese mediador o conciliador lo único que va a hacer es, por supuesto, proponerle formas ecuánimes de solución al conflicto entre los sujetos derivados o que participan en un proceso de mediación o un proceso de conciliación, pero al final son ellos mismos los que encuentran la solución al conflicto. Y la resolución al mismo va a depender de la voluntad de los sujetos parte en el conflicto. Y esto le da el carácter autocompositivo, contrario al heterocompositivo que depende de la voluntad de un juez o de un árbitro, por ejemplo. Ahora bien, ¿por qué les platico de esto? Porque es obvio de que cuando hablamos del proceso, vamos a hablar del proceso judicial, es un método heterocompositivo de resolución de conflictos y como ustedes vieron, no es el único, o no es el único medio de resolución de conflictos. Pero acá hemos de comentarles que existe el proceso como uno de varios medios de resolución de conflictos o método de resolución de conflictos. Ahora, ¿por qué platicamos de eso? Porque es importante que ustedes entiendan de que dentro de ese proceso judicial, que es un método heterocompositivo, pues van a subyacer acción, hay peticiones y por supuesto hay pretensiones. Entonces, de estos antecedentes que les he comentado, pues vamos a encontrar que el proceso, por tanto, va a estar integrado por un conjunto de actos, por supuesto, actos procesales, que se realizan uno a continuación de otra para la solución de un litigio, una controversia, una disputa entre sujetos partes. El concepto
del proceso, como ustedes lo pueden ver, pues hace referencia o alusión a esa serie. Cuando hablamos de proceso, hablamos de etapas, pasos. Obviamente están integrando un todo y que debe seguirse rigurosamente cada una de las secuencias, pasos o etapas del proceso. Se ha hablado de la definición de procesos, una serie o sucesión de actos que tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención de los órganos del Estado, entre paréntesis, órganos jurisdiccionales, cierro paréntesis, instituidos especialmente para ello. Entonces, en términos generales, pues estos serían estos conceptos denominados jurídicos fundamentales. Y básicamente, pues lo que vamos a ver es que en la misma Constitución Política de la República, pues se establece en el artículo 12 la garantía del debido proceso. Y ya hemos mencionado nosotros que es una garantía fundamental que versa en los términos pues que básicamente ustedes tienen en su pantalla de no ser condenado ni privado de derechos sin antes haber habido una citación, haberlo oído en audiencia y vencerlo en un proceso legal ante un juez o un tribunal competente y preestablecido. La garantía del debido proceso, el derecho de defensa. En el 211 de la Constitución Política de la República encontramos las dos instancias, que son, cada instancia implica niveles o fases de conocimiento. En todo proceso se van a dar en las dos instancias, porque no podrán haber más de dos instancias. Instancias implican niveles de conocimiento. En un momento dado, pues vemos la garantía de las dos instancias, porque si no lo que ocurriría es de que se podría de nivel en nivel, si no hubiera un límite a las instancias, pues podríamos seguir indefinidamente discutiendo, dirimiendo un conflicto. Entonces vemos que por eso se habla de las instancias que son niveles de conocimiento en los procesos. Es una garantía. Tanto la ley del organismo judicial como la misma Constitución Política de la República establece las dos instancias para los procesos, que son niveles de conocimiento que pueden haber desde el punto de vista a nivel del proceso judicial. Más de dos, no, son solo dos instancias y no más, que son niveles de conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por mencionar ya para ir finalizando? La relación entre petición, acción, pretensión y proceso. Y con esto me parece que voy a terminar ya a manera de conclusión lo que encontramos, cómo se relacionan estos cuatro conceptos. Entonces, en el proceso es el continente, en el mismo se viabilizan los conceptos de acción, pretensión y petición. La interrelación de estos conceptos es posible gracias a que confluyen los mismos bajo ese concepto que es totalizante y es el debido proceso. Es el concepto jurídico del proceso, ya que habíamos visto que el proceso se inicia con la acción, luego vemos que hay peticiones que se le dirigen al juez para que dicte una resolución de contenido determinado, y también dentro del proceso los sujetos o partes procesales tienen una intencionalidad dirigida a la obtención de algo, hablamos de la pretensión procesal. Entonces estos aspectos están se conjugan dentro de ese continente que es el debido proceso. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, ya para finalizar, que en la acción o con la acción se inicia el proceso. Dentro del mismo subyace una pretensión procesal e intencionalidad dirigida. Y aparte de ello, como les comentaba, pues los sujetos le realizan al juez peticiones para que dicte resoluciones judiciales. ¿Cuáles son? Decretos, autos y sentencias. Bueno, mis estimados amigos y amigas, pues, ¿qué podría comentarles? Pues hay tantos temas al respecto. Y luego, pues, de esta disertación, pues, lo que nos queda, y es lo que vamos a retomar en la próxima sesión, va a ser otros dos conceptos jurídicos fundamentales, materiales, y con eso terminamos, que sería la sanción y la coacción, para finalizar con los conceptos jurídicos fundamentales. Estaba viendo en todo caso el tiempo, que no da para más, no hay preguntas o comentarios, entonces
Lo que nos queda es continuar en la próxima sesión, pues nos vamos a ver básicamente pues en la próxima semana para continuar el tema de los conceptos jurídicos fundamentales. Así es de que no me resta más que agradecer su atención y su paciencia. Creo que Siden pide la mano, lo escucho, Siden, adelante. ¿No? Bueno, entonces lo dejamos acá, mis amigos. Les deseo una feliz tarde y gracias por su atención. Hasta pronto. Feliz tarde. Mucho gusto.